Amén. Amén. Así que abra conmigo la palabra de Dios. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos. En el capítulo 5, verso 11. Vamos a estar hablando acerca de la madurez espiritual. Hebreos, en el capítulo 5. Cuando usted lo encuentra, me regala un amén. 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 Hebreos capítulo 5, verso 11. Vamos a leer la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Puede tomar asiento hoy en esta tarde. La madurez espiritual. Una de las cosas que hacen más daño en la iglesia es la falta de madurez en los miembros. ¿Sabía usted que lo que más afecta a la iglesia no son los ataques del enemigo? Porque nosotros sabemos que tenemos un enemigo que nos ataca constantemente para tratar de desviarnos del propósito y de la palabra de Dios. Lo que más daña a la iglesia no es tampoco las herejías de los apóstatas que se apartan o se desvían de la verdad de Dios para enseñar cosas que no van de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Lo que más daña en una congregación, lo que más daña en una iglesia es la inmadurez en el pueblo de Dios. Porque cuando hay madurez en nuestra vida espiritual, aunque vengan ataques del enemigo, nosotros vamos a saber cómo responder ante esos ataques. Cuando hay madurez en nuestra vida, aunque alguien quiere engañarnos a nosotros y quiere arrastrarnos al error, al engaño, a la mentira, no va a poder, porque nosotros estaremos bien plantados y bien fundamentados en la palabra de Dios. Pero cuando no hay la suficiente madurez en el pueblo cristiano, entonces el enemigo fácilmente lo arrastra y fácilmente es engañado y cede ante el engaño. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender al hablar acerca de madurez, que la madurez espiritual es un proceso que comienza cuando la persona nace de nuevo. Lo vuelvo a repetir, la madurez espiritual es un proceso que inicia en el momento que la persona nace de nuevo, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Después que la persona ha nacido, comienza un proceso de crecimiento espiritual. Empieza un proceso ¿de qué? De madurez espiritual. Es como el bebé. Es como cuando usted y yo nacemos. No nos convertimos adultos de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso que iniciamos, nuestros padres inician con nosotros siendo muy bebés, muy pequeños, y luego vamos creciendo poco a poco, vamos creciendo, vamos madurando. Es similar en la vida espiritual. Cuando una persona viene a Cristo, viene un bebé, un recién nacido, espiritualmente hablando.
necesita ser enseñado, necesita ser instruido en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda ir creciendo, para que pueda ir madurando, para que pueda ir aprendiendo cada día lo que Dios enseña en su palabra. Amén. Entonces la madurez no es algo que sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, escúchenmelo muy bien, la madurez está al alcance de cada uno de nosotros. La madurez está al alcance. ¿Sabían ustedes que una de las iglesias neotestamentarias que tenían que haber crecido y tenían que haber madurado, porque esa iglesia abundaban dones espirituales, abundaban maestros que enseñaban exactamente la palabra de Dios? Ellos mismos dicen, algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo, refiriéndome a la iglesia de los Corintios, le está diciendo, ustedes son totalmente inmaduros. Aunque ellos recibían palabra de Dios, recibían buena enseñanza, estaban equipados con los dones del Espíritu Santo, no obstante, en ellos no había un compromiso de madurar. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas veces no es por la falta de enseñanza, no es por la falta de doctrina, no es por la falta de predicación, no es por la falta de palabra que el creyente no madura, sino es por falta de interés personal. Amén. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, si usted me acompaña. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Alcanzamos sabiduría. ¿Cuántos pueden decir conmigo Dios? Dios. Vaya, repítalo, Dios. Dios. Ayúdame, Ayúdame a madurar. a madurar. Dios quiere que nosotros maduremos. Dios quiere que nosotros crezcamos, que no nos quedemos como bebé. Por eso ahí en Hebreos capítulo 5 verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces es importante que podamos entender que la madurez no es algo que viene automáticamente a nuestras vidas por el hecho de que somos cristianos y que hemos nacido de nuevo y ahora ya somos espirituales. No viene de una manera automática. La madurez espiritual, damas y caballeros, se alcanza a través de un propósito intencional en nuestras vidas, de un compromiso constante con el Señor, de una comunión íntima con nuestro Dios. Hay muchos factores que aprenderemos al final de esta serie a cómo establecer a cómo crecer espiritualmente. Pero esto es algo que nosotros tenemos que procurar cada día. La madurez no viene tampoco por los años que tengamos de ser cristianos. No viene porque quizás usted tenga 20 años de ser cristiano, tenga 30 años de ser cristiano, o quizás usted haya nacido en un hogar cristiano y ahora ya es una persona adulta y alguien pueda decir, mira, él o ella es una persona muy madura, es una persona muy espiritual, es una persona que cómo ha crecido. ¿Por qué? Porque viene de un hogar cristiano, porque tiene tantos años de ser cristiano. La madurez espiritual no viene por los años que usted tenga de ser cristiano. Hay mucha gente que tiene años de ser cristiano y nunca han madurado. Nunca han madurado. ¿Por qué? Porque no hay en ellos ese compromiso de crecer y de madurar en su vida espiritual. Yo quiero decirle, sabes, que el deseo de Dios no es solamente que usted sea feliz en la vida. ¿Sabe cuál es el propósito principal que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es que maduremos. Dile que tiene ahí a tu lado, hay que madurar. Hay que madurar. Sí. ¿Me entiendes? Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabe cuál es la meta hacia la madurez? ¿Usted quiere saber cuál es la meta? Escúchemelo muy bien. Escúcheme, cuando yo vine a Cristo en el año 95-96, cuando yo vine a Cristo en esos años, escúchemelo, vine bien bebé espiritualmente. Y no es que yo le pueda decir es que ahora ya soy un gigante y he madurado. No estoy en ese proceso. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo vine a Cristo, Dios empezó a tratar con mi vida. ¿Y saben cuál es el propósito de Dios? Desde ese
mismo momento que yo me convertí a Cristo, que usted se convirtió a Cristo, el propósito de Dios para mi vida y para su vida en aspectos de madurez y de crecimiento, ¿saben cuál es? Es llevarlo a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito de Dios. No es que nos quedemos ahí contentos con la leche que hemos recibido a Cristo y que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna. No, el deseo de Dios, Efesios 4:13, si usted lo anota o lo lee ahí en su Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que, ahí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Dios nos quiere llevar, imagínense, desde niños, bebés espirituales, Dios nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, hasta allí. Ahora, si nosotros hoy nos examinamos en qué nivel nosotros estamos, usted se quedó siendo bebé, ha crecido, sabe que el apóstol Juan escribe acerca del proceso del crecimiento, o se ha escrito a vosotros hijitos, os he escrito a vosotros jóvenes y os he escrito a vosotros padres. Hay 3 niveles de crecimiento en la madurez: niños, jóvenes que han alcanzado un grado de madurez, y ancianos que ya han desarrollado y han ejercitado los sentidos del discernimiento del bien y el mal. ¿En qué nivel está usted? Ese es el deseo de Dios, hasta que todos lleguemos, todos. Y eso es lo que Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que hayamos madurado. ¿Sabe? Una de las señales en las cuales el Hijo de Dios vendrá a levantar a su iglesia es que los ángeles dicen: ya la mies está madura y es tiempo de cegar los campos. ¿Cuándo es que ustedes, cuántos trabajaron en la agricultura ya? Sembrando maíz, sembrando frijoles, aguacates, cualquier grano, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo era que se recogía la cosecha? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando estaba madura. Hay algunos de ustedes que están verdes. El deseo de Dios es que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y vamos a aprender a qué se refiere con varón perfecto: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, esa es la meta, esa es la cúspide hacia donde Dios nos quiere llevar. De niños, Dios nos quiere llevar a ese nivel de madurez. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos quiere llevar allí? El versículo 14 de Efesios 4 nos dice cuál es el propósito. ¿Por qué Dios se propone? ¿Por qué Dios no quiere, hermano? Escúchame muy bien. ¿Por qué Dios no quiere que tú seas un bebé siempre? ¿Por qué Dios no quiere que tú seas un niño inmaduro siempre? Ahí el verso 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por estrategias humanas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios no quiere que tú seas un niño siempre, para que no seas engañado con facilidad, para que nadie te pueda dar gato por liebre, para que nadie te pueda decir no, así como tú dices no es, mira, es así, así, así. Que tú puedas decir no, no es cierto lo que tú me estás diciendo. Mira, la palabra de Dios dice esto. ¿Por qué? Porque tú has madurado lo suficiente para darte cuenta el bien y el mal, para darte cuenta cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios, para darte cuenta cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Y escúchame muy bien, y cuando tú has desarrollado madurez espiritual, viene con la madurez espiritual, escúchame muy bien, discernimiento espiritual. Los niños no disciernen. No. Pero Dios quiere que nosotros podamos madurar espiritualmente, para que ya no seamos niños, para que no venga aquí a usted a cualquiera a decirle las cosas y que usted fácilmente, si es cierto esto, a mí no me lo habían enseñado, yo no lo sabía, y que esto y lo otro, no, que usted puede decir, no, eso es lo que la Biblia dice. Eso es madurez. Que nadie lo pueda arrastrar a usted, que nadie lo pueda convencer cuando usted esté en la verdad. Que usted madure lo suficiente. Ahora, yo no quiero hablar ahora de las marcas, porque eso lo voy a hablar el próximo domingo, si Dios lo permite. Pero yo quiero hoy hablarle a los inmaduros.
Obviamente hoy no hay aquí, pero eso me da la libertad de poder hablar sueltamente hoy, ¿verdad? Así que acá le cuento que le hemos quitado el freno al vehículo y no tengo ningún problema hoy con predicar acerca de la inmadurez porque no hay aquí. Y yo puedo verle los rostros a ustedes con toda libertad porque no veo que son niños. Así que si usted está tomando nota, síntomas o señales de un creyente inmaduro, abróchese muy bien los cinturones hoy, ¿verdad? Síntomas o señales, y hoy vamos a darnos cuenta si usted es un creyente maduro, si usted ha madurado, si usted es una persona que a través de la palabra de Dios y lo que podamos estudiar hoy, usted puede decir, no, yo necesito ya dejar de andar con esa niñería, yo necesito crecer, y yo necesito comprometerme con crecer y avanzar hacia adelante, para que nadie me esté engañando, para no estar dependiendo de nadie más, sino de mi relación con Dios. Porque escúchenmelo muy bien, un niño siempre depende de que alguien le dé de comer, un niño siempre depende de que alguien lo bañe, un niño siempre depende de que alguien le cambie los pampers, un niño siempre depende del cuidado de alguien. Un adulto no. Y a mí como pastor me interesa que usted madure, para no andar dependiendo siempre de la oración pastoral, aunque lo hacemos, pero que usted dependa de Dios y aprenda a ser únicamente dependiente de Dios y no de sus líderes. ¿Saben ustedes que lo más frustrante para un pastor, ¿saben cuál es? No es la inexperiencia de alguien que está iniciando en el ministerio. No, porque todos iniciamos por ahí. ¿Saben cuál es lo más frustrante para un pastor? Tratar con un creyente inmaduro. Eso es frustrante. Yo no sé si usted alguna vez ha tratado con una persona que usted le explica las cosas y nada. Qué inmaduro, una actitud que se pone como de un niño que quiere el juguete y lo quiere. No hay gloria a Dios. Ahora, el primer síntoma o señal de un creyente inmaduro es que es un creyente carnal. Es un creyente que camina y se mueve y todo lo ve de manera carnal. Todo lo ve de acuerdo a la óptica humana. Todo lo ve de acuerdo a la naturaleza caída, a la naturaleza humana pecaminosa. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 1 en la Nueva Versión Internacional, dice el apóstol Pablo: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes, escúchenmelo, celos, contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se comportan según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo, otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos, no es porque están actuando en su naturaleza caída, no es porque están actuando como personas que no conocen del Señor, eso no es porque están actuando bajo los impulsos y los designios de la carne. Cuando usted se pone en ese pensamiento y en esa mentalidad y en esa actitud de esa manera, usted es una persona muy carnal. Usted no ha madurado. Así es. Porque un creyente carnal es un creyente inmaduro. Y una persona inmadura es una persona problemática. Donde quiera que va se mete problemas. Aleluya. Por supuesto, aquí no voltea a ver lo que tiene ahí a su lado y de eso no es para mí, eso no es eso. Eso no es para mí. Una persona inmadura es una persona completamente carnal, todo lo ve de acuerdo a la carne, quiere solucionar las cosas de acuerdo a la carne, quiere solucionar todo en base a la perspectiva humana. Y nos damos cuenta nosotros, amados hermanos, cuando venimos a la palabra de Dios, la Biblia dice, el hombre natural, el hombre carnal no entiende que las cosas espirituales se disciernen como espiritualmente. Así es. Y vuelvo a repetir, es claro que nadie llega adulto de la noche a la mañana. ¿Saben qué? Hay un proceso de crecimiento, de madurez, de desarrollo, de formación. Cuando venimos a Cristo, como decía al principio, venimos como unos bebés.
¿verdad? Estamos ahí, empezamos a gatear, no sabemos cómo orar, no sabemos de repente qué es un libro de la Biblia, qué es un capítulo, qué es un versículo, no sabemos qué es una parábola, no sabemos en términos de profecía algunos acontecimientos proféticos, escatológicos, etcétera, etcétera. No sabemos cuáles son las principales doctrinas de la fe y del cristianismo, no sabemos porque somos niños, pero va pasando el tiempo y tenemos que ir madurando, tenemos que ir aprendiendo. Ya si usted, escúcheme muy bien, mínimo se ha comprobado que si usted tiene 2 años de ser cristiano, ya para que usted haya crecido un poco. 2 años. Si usted tiene más de 2 años de ser cristiano y aún no sabe cuáles son las principales doctrinas de su fe en Cristo, Amén. por eso es que muchos los arrastran con facilidad. Por eso es que muchos viene cualquier otro por ahí y empieza a hablarle, me permite tener un estudio bíblico, me permite visitarlo en su casa y ahí lo tiene entretenido. ¿Por qué? Y usted dice, si es cierto, porque no ha crecido, porque no ha madurado. Empezamos siendo niños, empezamos todos. Cuando el Señor nos alcanza, muchas veces venimos arrastrando quizás algunos malos hábitos, mal comportamiento, un vocabulario no adecuado, etcétera, etcétera. Y estamos ahí todos carnalotes. Pero ¿saben qué? Cuando Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, Dios nos va ¿qué? Llevando por un proceso y Dios va moldeando nuestra vida. Dios nos va quitando todas aquellas cosas que no le agradan. Dios va agregando en nuestra vida todo aquello que es su voluntad de acuerdo a su palabra. Y ahí vamos poco a poco, creciendo y caminando hacia adelante. El problema es quedarnos bebé todo el tiempo. No sé si alguien me está escuchando. Que siempre necesitamos que alguien nos esté cuidando, que siempre necesitamos como el niño, ¿verdad? Que lo limpian, que lo bañan, que le dan de comer, que la comida tienen que hacerle una comida suave porque su organismo aún no tiene la capacidad para poder digerir algún alimento más sólido. A un niño usted no le va a poner ahí un plato de carne asada, un steak asado o quizás que un pan con un pedazo de hueso ahí de pollo, ¿verdad? No se lo va a dar y le va a decir, hijito, un niño de meses, coma papi, no se lo va a comer. Pero si usted quizás le da ahí sopita con tortilla un poquito machacadita, yo le aseguro que el niño va a comer. Pero luego que el niño ya tiene 1 año y ya lleva 1 año y medio, ya lleva 2 años y usted le está machacando la comida, usted necesita o sea, porque no es posible, usted le está haciendo el daño al niño si usted está haciendo eso. Porque él tiene que ir aprendiendo no a depender constantemente de usted, sino a crecer, a avanzar en la vida espiritual. De igual manera, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, somos unos bebés espiritualmente. Pero ¿saben qué? Dios va tratando con nuestra vida y Dios nos va empezando, ¿saben? A alimentarnos. Leche espiritual Dios nos da y empieza Dios a ir corrigiéndonos algunas cosas y ahí vamos poco a poco creciendo espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, ninguno de nosotros, ¿verdad? Y es que el orar en realidad no es algo que necesitamos en sí aprender una retórica de oración, pero sí de alguna manera aprendemos algunas tácticas de otras personas cómo iniciar una oración, ¿verdad? Porque la oración que yo puedo hacer personalmente delante de Dios no es la misma que usted va a hacer. Si usted es un joven y de repente yo estoy orando, Señor, ayúdame con mis problemas matrimoniales, un joven no va a decir lo mismo porque está iniciando su vida. Dios, ayúdame. Dios, pero ¿y cuál es tu esposa? ¿Me entiende? Entonces cada uno, pero de alguna manera aprendemos algunos principios que nos van a ayudar a cómo establecer un tiempo de oración con Dios. Eso sí lo podemos hacer. Pero mi oración es la misma suya y la suya no es la misma mía. Pero hay algunos elementos en común que nos van a ayudar a nosotros. Cuando venimos a Cristo, de igual manera, de repente no sabemos cómo orar. Aún los discípulos de Cristo le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó también a sus discípulos. Y Jesucristo empezó a decirle, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Pero lo que Jesús está enseñando en esa oración no es a repetir el Padre Nuestro, sino a sacar los elementos que contiene una oración. Dios. Entonces todos iniciamos por ahí en ese proceso de crecimiento. Pero cuando hay inmadurez en la vida del creyente, todo lo quiere arreglar de una manera carnal.
Por eso es que aquí el apóstol, el escritor a los Hebreos dice el verso 12, si usted me acompaña, 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Después de tanto tiempo, después usted que tiene tiempo de estarse congregando, pero usted nunca se ha comprometido con un crecimiento espiritual en su vida. Nunca se ha inscrito a unas clases de discipulado. Hay creyentes aquí, y con todo el respeto, sin mi intención de ofenderles, que simplemente fueron a las aguas bautismales, se bautizaron, pero nunca pasaron por un proceso de discipulado. No saben a veces ni lo básico de la palabra de Dios. Y escúcheme, y tampoco se toman el tiempo de inscribirse en una capacitación de discipulado, por lo menos para aprender lo más importante. No hay crecimiento. Y no es porque no hayan programas que nos ayuden a crecer espiritualmente, sino porque en nosotros no hay compromiso con Dios. Después de tanto tiempo tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, y han llegado a ser tales que necesitan de leche y no de alimento sólido. Miren lo que está pasando aquí en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo les está diciendo: miren, cuando yo me dirijo a ustedes, no me puedo dirigir como creyentes maduros. Hay personas que de repente, por eso es que yo entiendo esto, uno entiende muy bien esto, a lo que se le llama en la ética del predicador. Pero hay creyentes que uno tiene que andar siempre con un guante blanco ahí para no dañarlos, porque están niños. Y uno como predicador, escúcheme bien, tiene que entender también el nivel de crecimiento de sus ovejas, ¿verdad? Yo no puedo venir a darle una buena exhortación a un niño que apenas el fin de semana pasado inició su vida espiritual y va creciendo poco a poco. Y yo no puedo venir a darle recio una palabra. Amén. Pero aquellos que ya tienen años, yo no voy a estarle ahí, hermanito, por favor. O sea, ya no es para eso. Tú ya no necesitas leche. Amén. Tú necesitas una fajita. ¿Verdad? Y no podemos estar ahí con... No, usted tiene que madurar. Mire, Pablo le está diciendo a ustedes, mire, un creyente carnal es un creyente inmaduro y anda según los puros criterios humanos. Es un creyente que siempre anda metido en pleitos. Un creyente que anda metido en celos, obras de la carne, contiendas, chismes, divisiones. Siempre anda metido entre sentidos, no ha madurado. Sale de un problema y se mete en otro problema. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado madurez. Y la madurez no va a venir a tu vida si en ti no hay compromiso de buscar y de alcanzar la madurez. Yo quiero que ustedes, quiero que entendamos todos, que todos los que estamos aquí tenemos, Dios nos ha dado la capacidad para crecer y madurar, pero Dios no nos va a obligar a que nosotros maduremos si usted no pone de su parte. Un creyente inmaduro entonces es un creyente que provoca serios problemas dentro de la iglesia, porque siempre anda causando pleitos, celos, contiendas, chismes, divisiones. ¿Por qué? Porque no ha madurado espiritualmente. Y después que ha pasado, vuelvo a repetir, los años, no se espera de un bebé que recién acaba de aceptar a Cristo que ya sepa muchas cosas. No esperamos eso de un bebé, pero de alguien que ya tiene meses y tiene años de ser cristiano, ya se espera un comportar distinto, una conducta diferente, una mentalidad diferente. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando usted habla con un creyente rápido, usted se da cuenta del nivel de madurez que tiene, aún en su forma de hablar. Si está bebé, está empezando en su vida, es un bebito que está empezando a hablar, está empezando a comportarse, está empezando a madurar. Pero también cuando la persona ya ha crecido, cuando habla, usted se va a dar cuenta que a través de lo que él o ella habla, se conoce el nivel de madurez que tiene.
Entonces, el primer síntoma de un creyente inmaduro es que es un creyente carnal. Siempre anda metido en problemas. Y siempre anda provocando problemas. Y siempre anda allí, en ese tipo de cosas, contiendas, chismes, pleitos, divisiones, etcétera, etcétera. Dios no quiere eso de nosotros. La Biblia dice 6 cosas aborrece Jehová y aún séptima abomina su alma. Y la séptima es el que siembra discordia entre sus hermanos. Eso es abominable delante de Dios. Usted no sea una persona que ande metiendo discordia, no ande metiendo cizaña, no ande metiendo contienda. No sea una de las personas que ande poniendo a los hermanos a pelear unos con otros. Sea una persona, sea un pacificador, sea una persona que cuando usted vea que alguien quizás está teniendo alguna contienda con alguien más, usted vaya y ponga paz, haga la diferencia. No a provocar más contiendas, no a levantar más la llama, sino a apaciguarla. ¿Para qué? Para que la contienda no siga. La Biblia es muy clara que donde no hay chismosos cesa la contienda. Pero donde hay 1, 2, 3 chismosos, es una llama que va a arder toda la vida. Entonces el primer síntoma de un creyente inmaduro es que es un creyente que todo lo ve desde el punto de vista carnal y siempre anda metido en problemas. ¿Por qué? Porque su carnalidad lo lleva a estar en problemas. El segundo síntoma de un creyente inmaduro, quizás a ninguno de ustedes le tocó esta haya, han crecido lo suficiente y no andan ahí en problemas, no andan en chismes, son hermanos muy prudentes, muy sanos en la fe y no andan metidos en ninguna contienda. Gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Gloria a Dios por ello. Pero hay otro segundo síntoma de un creyente inmaduro y es que todo lo toma personal. Todo. Amén. Todo lo toma personal. El creyente inmaduro toma personal todo comentario que alguien dice. ¿Verdad? Él piensa, o ella piensa, que lo que usted está diciendo lo está diciendo por él o por ella. ¿Te fijaste lo que dijo el pastor? Lo dijo por mí. ¿Te fijaste en la prédica del domingo? A ver quién le contó al pastor. Lo dijo por mí. O sea, todo, mira a 2 personas conversando y que lo voltean a ver qué están diciendo de mí. O sea, no seas inmaduro. De que alguien esté platicando y te voltee a ver no significa que está hablando de ti. Pero el inmaduro siempre piensa, están hablando de mí. Lo que dijo, lo dijo por mí. Yo no sé si usted ha escuchado algunos 2 que 3 por ahí, ¿verdad? Escúchame, delante de una persona inmadura usted tiene que tener el sumo cuidado de lo que usted dice. Porque todo lo que usted dice ya le saca otra conclusión. El hermano dijo, y aunque usted no dijo ni por cerca, pero ¿saben qué? Es experto en interpretar las cosas a su manera. Para decir, ¿sabes? Yo escuché al hermano que dijo esto, yo creo que también lo dijo por ti. Y eso daña. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No sean niños en su forma de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué tú tienes que andar pensando que algún comentario que alguien dijo lo dijo por ti? ¿Por qué tú tienes que andar pensando que alguna prédica y eso sucede? Yo no estoy diciendo que no. Hay predicadores que vienen, suben aquí, dicen 2, 3 cosas porque de repente se dieron cuenta. Usted no tiene idea de tantos chismes y críticas que yo escucho. Yo no voy a subir aquí a predicar para venir a tirar a 2, 3 que me han dicho qué cosas. Eso es ser inmaduro. Sería yo más inmaduro de usted si usted me anda hablando de mí. Sí, pero yo no dudo que hay de repente 2 por ahí que se suben y hermanos, esto es lo que la Biblia dice, y boom, boom, dejan caer 3 descargas al hermanito, y el hermanito en vez de salir edificado de la iglesia se fue peor. El propósito de ustedes venir aquí no es venir a escuchar, y obviamente mi mensaje es un mensaje exhortativo y lo hago por el bien de ustedes.
En algunas ocasiones se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Si mi forma de predicar, que casi constantemente es una forma exhortativa, y a algunos de ustedes les ha costado ser corregidos, ¿qué más si yo aflojara más la cuerda? Es la verdad. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí. Ahora, una persona inmadura, vuelvo a repetir, es una persona que siempre está tomando personal todo comentario. ¿Te fijaste? Vuelvo a lo mismo. ¿Te fijaste lo que el pastor dijo? Lo dijo por mí. Yo creo que alguien le dijo al pastor que estábamos nosotros teniendo problemas, por eso es que él está predicando del matrimonio. No. Entonces, tratar con una persona inmadura es difícil. Escúcheme, tratar con una persona inmadura, voy a poner este ejemplo, es querer como caminar sobre huevos sin quebrarlos. Imposible. Aquí usted diga, aquí hay un montón de huevos, no los vamos a quebrar, pero no tenemos otra opción, tenemos que caminar encima de ellos. Vas a quebrarlos. Así sucede cuando usted se pone en esa actitud de niño, que todo le molesta, que se tardó en la prédica, que predicó mucho, que el ministerio de alabanza estaba desentonado. Es que no es para usted que cantan, sea maduro. ¿Ah? Sí, porque hay cosas que todos nos molestan a nosotros por nuestra misma inmadurez. Usted no viene aquí a ver qué es lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Usted vino a adorar, a exaltar y a bendecir el nombre de Dios. Usted vino a eso. A eso es lo que usted vino. Usted no vino a darse cuenta cómo entró fulano. No pasa de eso. Usted vino a darle gracias a aquel que le ha bendecido, le ha guardado, le ha coronado de favores y de misericordia, ha rescatado del hoyo su vida. Dios ha hecho tantas cosas. Y es por eso que usted viene. Si usted viene aquí con la intención de mirar errores, no va a haber errores, sino horrores por todos lados. Usted viene aquí para adorar a Dios, para buscar el rostro y la presencia de Dios. Por lo tanto, Señor, yo vengo ante ti y van a haber muchas dificultades, problemas, circunstancias, como en cualquier otra congregación los hay, sí las hay. Fuente de Vida no es una iglesia perfecta desde el día que yo soy su pastor y que usted es miembro de esta iglesia. Imposible que seamos una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque su pastor es un ser humano que se equivoca. Y las ovejas que tengo hace más difícil la situación todavía. Entonces, en cualquier congregación de lo que nos estén escuchando, si usted está visitando una congregación, pero déjame, voy a ver cómo tiene que estar todo. Hay cosas que son obvias. Pero hay gente como los fariseos que se cuela el mosquito chiquitito, pero el camellote grande va para adentro. Así sucede en las congregaciones muchas veces. ¿Por qué? Por la falta de madurez en el pueblo cristiano. Aleluya. Por eso Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar. Y al hablar de la inmadurez es muy importante. Voy a abrir este tópico aquí para la juventud. Escúchenme muy bien estos jóvenes, y no solamente jóvenes, porque hay personas que han llegado a la edad adulta, a su edad adulta, pero qué inestables son emocionalmente y qué inmaduros. Por eso es que si alguien a mí me pregunta, pastor, ¿cuál es la edad correcta para tener novio o para tener novia? Escúchenme estos jóvenes, si tú andas con una muchacha o si tú andas con un muchacho, tú tienes que observar. Yo siempre le voy a decir esto, no su cara bonita, no su figurita, nada de eso. Observa la madurez, qué tan centrada, qué tan de palabra es, qué tan madura es la muchacha, qué tan maduro es el muchacho, porque si no es una persona inmadura, hoy te va a amar a ti y luego va a aparecer otra por allá que va a quedar embobado y también la va a querer a ella. ¿Por qué? Porque si en ti no has aprendido a tomar decisiones con una madurez emocional en tu vida, escúchamelo muy bien, todo cuerpo humano llega el momento que es incontrolable que uno lo pueda mantener en forma. Y aunque uno pueda batallar, la muchacha que tú conociste y le miraste a esa figurita bien esbelta y hermosa, viene el día que te va a tener 2 hijos y ya no va a ser igual. Y el muchacho que tú lo viste, ¿verdad? Bien fornido y rubio y elegante y trigueñito y bien apuesto como si se
¿verdad? Va a venir el momento que de igual forma, no, eso no va a ser siempre así. Entonces tú tienes que, con madurez, ¿verdad?, darte cuenta a quién tú vas a elegir. Si el muchacho es una persona madura, si hoy dice una cosa, mañana dice otra, si mantiene su palabra, si es estable emocionalmente. Todas esas cosas, jóvenes, son importantes en el momento que tú andas buscando con quién casarte. Porque hay quienes tienen cambios constantemente. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿cuál es la edad para poder tener novio? Quizás yo no te podría decir en años cuánta es la edad, pero cuando el joven o la jovencita haya alcanzado un grado de madurez en su vida, que sepa decir si ese es el que yo quiero, el que yo amo, y estoy seguro o segura que es la voluntad de Dios, pero no es que hoy un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Entonces madura. El tercer síntoma de un creyente inmaduro, dije número 1, es un creyente carnal, que todo piensa carnalmente, actúa carnalmente, siempre anda metido en problemas, cuando habla siempre está en broncas, siempre anda sembrando cizañas, contiendas, porque esa es la naturaleza de él, lo impulsa a hacer eso. Pero una persona espiritual es todo lo contrario, es una persona pacífica, pacificadora, siempre anda tratando la manera de mediar, que no hayan problemas, etcétera, etcétera. Pero un carnal es una persona inmadura y siempre está en problemas él y está metiendo en problemas a otras personas. El segundo síntoma es una persona que todo lo toma personal. Cualquier comentario que oye, lo está diciendo por mí. Cualquier cosa, si mira a dos personas que están platicando ahí en la esquina, mira, yo vi a fulana con esto y aquello y te estaban volteando a ver a ti, te aseguro que estaban hablando de ti. Eso es inmadurez. Imagínate que de repente un día yo pueda estar platicando ahí con el hermano Rodolfo y luego el hermano Guido desde aquella esquina y lo volteamos a ver los dos y yo justamente con el hermano Rodolfo. ¿Qué estará diciendo el pastor con el hermano Rodolfo? O sea, y diácono en la iglesia, el viejo este con inmadurez, no. No podemos andar con esa inmadurez, ¿verdad? No sé si me explico el punto que quiero compartir. Ya maduremos. No porque alguien te voltee a ver a ti significa que está hablando de ti. No porque alguien dé un comentario es porque no significa porque lo está diciendo por ti. No, hay que madurar. El tercer síntoma de un creyente inmaduro es que se resiente y se ofende fácilmente. Con facilidad, es tan frágil que se ofende muy fácilmente. Una de las ilustraciones que la Biblia nos pone a nosotros del material que fuimos creados es del barro. Y usted se dará cuenta cuando Dios lleva al profeta a casa del alfarero y está haciendo la vasija y se le desquebrajó toda, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿acaso yo no podré hacer con la casa de Israel así como el alfarero hace con el barro? Muchas veces nosotros somos tan frágiles que echamos a perder el propósito de Dios en nuestra vida. Y echamos a perder dones y talentos y oportunidades que Dios nos quería abrir, pero por nuestra fragilidad, a veces las personas no nos toman en cuenta, porque somos muy frágiles. Cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa nos lastima, cualquier cosa nos hiere, nos hace daño. Y tenemos que aprender a madurar en la vida. Eclesiastés capítulo 10, verso 4. Eclesiastés capítulo 10, verso 4, dice la versión Reina Valera contemporánea: si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estás. ¿Verdad? Si tú eres líder en la iglesia y en algún momento el pastor te dio una buena regañada y por eso tú vas a querer renunciar, sé maduro. No sé si me explico. Ay, ¿qué cree el pastor? Que yo no voy a estar aguantando, viejo. Tú tienes que reconocer que cuando alguien te exhorta es por tu bien. Amén. Si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes, no dejes el lugar donde estás, dice otra traducción, ¿verdad? Sino que la mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. Les decía hace algunos minutos que una de las frustraciones más grandes en la vida pastoral es tratar con creyentes inmaduros. Eso es terrible, güey.
con nada se ofende. ¿Por qué? Porque no ha madurado. Y cualquier ofensa, ¿saben qué? Lo lastima. Cualquier cosa lo lastima. ¿Por qué? Porque no ha madurado en la vida. Todo, con cualquier cosa se ofende. Por ejemplo, si un día usted se ha ofendido conmigo, lo voy a decir eso. Cuando yo predico aquí, predico recio. Ahorita estoy calmado porque la garganta me anda ahí fallando un poquito, oren por mí. Pero cuando algunas veces yo les predico, yo les digo a ustedes, ancianos, diáconos, diaconisas, líderes, hay que salir a evangelizar. Y el pastor lo dijo por mí. Pues claro, y estoy diciendo nombres, ancianos, diaconisas, líderes, vamos a evangelizar. ¿Por qué usted se va a ofender y se va a resentir conmigo? No tiene por qué. Ahora, yo estaría mal si yo les dijera, ancianos, diáconos, diaconisas, líderes, ustedes han trabajado mucho, quédense a descansar. ¿Estaría bien eso si yo les digo así? No, y nadie dice ni amén, ni gloria a Dios, ni aleluya. Sí, hay personas que se molestan porque yo voy directo. Así es. Yo tengo que exhortarles cada día. Amén. A buscar las almas, a evangelizar, pero hay gente que se molesta conmigo, se ofende. Si usted se ha ofendido conmigo en algún momento que yo lo he exhortado a servirle a Dios en el evangelismo, en la oración o cualquier otra cosa, ¿me entiende? Es porque es un inmaduro. Y se lo voy a decir, no soy inmaduro. Porque yo no me voy a parar aquí a decirle, no salgan a evangelizar, no vengan a la cadena de oración, quédense a descansar en casa. Tengo que exhortarles cada vez a esforzarse para buscar y para servirle a Dios. Si tanto nos esforzamos por nuestros trabajos materiales, cuanto más para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no debe ser ninguna causa de ofensa para usted, ni una causa de molestia para usted, no. Y si usted en algún momento se ha molestado por eso, hermanos míos, es porque no ha madurado lo suficiente, ¿verdad? Es porque es un bebé espiritual. Yo estaría mal, vuelvo a repetirles, si yo le digo, no salga a evangelizar. Hay otros que se ofenden conmigo cuando yo les predico, hermano, hay que honrar a Dios con nuestro tiempo. Ya ves, pastor, con lo mismo. ¿Cuántos de ustedes se han ofendido conmigo cuando les he predicado sobre eso? No seas inmaduro. No deberías de ofenderte. Mira, si tú estás diezmando, si tú estás evangelizando, ¿por qué te ofendes si yo te predico de eso? No tienes por qué ofender. Y si tú no lo estás haciendo, ¿por qué te ofendes? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ponte a cuenta, eso es todo. ¿Me entiendes? Pero muchas veces cualquier cosa nos ofende. Y a veces cosas tan pequeñas. Siempre se ha dicho, a veces porque no me saludaron, no me llamaron, estuve enfermo. Y pasamos a dar testimonio con recitales, hasta cantos de alabanza. Esta semana estuve enfermo y nadie me vino a visitar. ¿Dónde está el amor de los hermanos de la iglesia? No. Pero no sé si me explico, iglesia. Muchas veces esas cosas, el resentimiento, la fragilidad de que nos ofendemos por cualquier cosita, eso no debe estar pasando si tú eres un líder en la iglesia. Si tú eres un hermano que ya tienes años en el cristianismo, yo puedo entender eso de personas que van iniciando en su fe cristiana, van creciendo apenas espiritualmente y van en ese proceso de formación, ¿verdad? Saben que los procesos por los cuales Dios nos pasa, amados hermanos, algunas veces los problemas, las dificultades, estos vienen a formar nuestra vida. Y es necesario pasar por todas esas circunstancias muchas veces. A veces que alguien nos diga las cosas como son, eso es lo mejor que nos puede pasar. Y no que nos anden diciendo o publicando por allá por otros medios, sino que vaya contigo y te las diga a ti personalmente. Eso nos habla de una persona madura también, ¿verdad? Y tú tienes que aceptar la corrección, tú tienes que aceptar cuando alguien te está diciendo las cosas es por tu bien y no ofenderte, ¿verdad? Y no lastimarte con facilidad y no resentirte fácilmente, de tal manera que cualquier cosa, eso, ¿sabes qué? Te hace, de alguna manera,
te bloquea tu comunión con el hermano y es una oportunidad que el enemigo para sembrar cizaña, para que de repente tú estés empezando a ver al hermano o a la hermana con otros ojos, para poder decir, mira, él siempre está hablando de ti, él siempre está en tu contra. Me recuerdo hace algunos años que alguien me dijo a mi pastor, fíjese que yo veo a un hermano que siempre que usted dice algo, como que va en contra suya, así. Entonces yo traté la manera de que eso pasara. ¿Saben por qué? Porque si yo me hubiese detenido a observar y yo hubiera dicho, sí es cierto, y eso hubiera creado en mi corazón para esa otra persona una barrera que después yo no lo hubiera visto como pastor a oveja. Entonces tenemos que cuidarnos de todos esos comentarios, porque muchas veces esos comentarios, aunque no son malintencionados, pero el enemigo los puede utilizar para bloquear tu relación de hermandad con otro hermano. No sé si me estoy explicando. Entonces la persona inmadura que se resiente fácilmente, si el ánimo del rey se exalta contra ti, no abandones. Amén. No te dejes, no dejes el lugar. Hay personas que de repente en su trabajo, ¿a cuántos de los que están aquí le han dado una buena regañada en sus trabajos en algún momento? ¿Y qué dice usted? Me voy, yo no sigo soportando aquí. No, usted tiene que reconocer, si usted cometió un error en su trabajo, usted tiene que decir, discúlpeme, no fue mi intención, lo hice mal. Pero hay otros que se molestan. Ya me voy de aquí, ya no regreso más aquí. No seas inmaduro, vas a otro trabajo. ¿Tú crees que es como en todo matrimonio hay una luna de miel? Te van a recibir bien, ¿verdad? En todo lugar, pero después de la luna de miel, la miel se va acabando y va quedando cera. Es como el chicle, cuando usted lleva media hora con él, ya no es dulce lo que está sintiendo. Así sucede. Y uno tiene que madurar, porque a donde tú quieras que vayas, escúcheme, a donde tú quieras que vayas, va a haber problemas. Y si ahora te molesta cuando alguien te exhorta aquí en la iglesia y tú te vas a otro lugar, allá va a haber tu luna de miel. Pero después, mire, viene compromiso, ¿verdad? Y viene responsabilidad y tú dices, otra vez, ya me voy. No, tienes que madurar. En el matrimonio, problemitas pequeños por inmadurez. No, mejor separémonos. Las cosas no funcionan. No seas inmaduro. Aprende a resolver tus problemas en el matrimonio, porque problemas siempre van a haber. La solución no está en que tú lo dejes a él o lo dejes a ella y te busques otra. El problema está en ti, en tu carácter. Amén. No hay mucho amén hoy. El problema está en ti. Si tú no mejoras, la relación no va a mejorar. Pero muchas veces la inmadurez, aún en el matrimonio, cositas tan pequeñas se hacen grandes. Amén. Y quiero terminar diciendo, otra de los síntomas de la inmadurez en la vida del creyente es el egoísmo. El egoísmo. ¿Saben? Una de las características de un niño es que todo lo quiere para él. Amén. Todo lo quiere para él. Santo. Amén. Solo quiere ser él. Amén. No quiere que comparta con alguien más. No piensa en los demás, no le interesan los demás, solo él. Amén. Es egoísta. Y la Biblia dice que no seamos niños en el modo de pensar, sino en la sencillez, en la malicia, la traducción ahí en la sencillez, que seamos sencillos como un niño, pero no que seamos caprichudos como un niño, no que seamos egoístas como un niño que todo lo quiere para él y demanda solamente para él. Eso es inmadurez. Voy a ponerle algunos ejemplos pequeñitos. En muchos cristianos que solamente quieren las cosas, solo quieren ser reconocidos ellos. Que cuando otro da otra opinión se molestan porque la de ellos es la correcta. Eso es inmadurez. Amén. Gloria a Dios. No, tenemos que madurar. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui adulto, cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Por eso es necesario enseñarle a nuestros hijos a compartir. ¿Cuántos de ustedes los que son padres, que sus hijos de repente, ellos quieren, de repente usted en su presupuesto o en su dinero, de repente no anda para comprar 2 hamburguesas, compra una, pero el individuo la quiere solamente para él y que el otro aguante hambre? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Qué es lo que usted hace? No, mijo, parte. La mitad para él, la mitad para ti, y la mitad de las papas para él, y la mitad... Y hay que enseñarle. Al niño hay que enseñarle a no ser egoísta. Amén. A los hermanos de la iglesia también. Amén. Amén. Hay que enseñarnos a compartir. Hay creyentes que ellos quieren ser el centro de atención de todas las cosas, ¿verdad? Y a veces se nota el egoísmo. Amén. Y eso no está bien, hermanos. Cierto. Es cierto. Muchas veces es un error creer que solo lo que yo digo, lo que yo pienso es lo correcto y que los demás no tienen la razón. Eso es un error. Y escúcheme, y no se puede trabajar en un equipo de liderazgo cuando de repente hay una persona que quiere sobresalir siempre y que otra persona da la opinión y no hay que aceptar siempre la de él, porque lo criaron de esa manera tan egoísta que estando ahora ya adulto y estando en la iglesia sigue él o ella queriendo sobresalir en todo. Y eso es un problema. Por eso no hay que cometer el error que muchas veces cometemos como padres, de ser alcahuetos con nuestros hijos y de dejar que ellos hagan lo que ellos quieren. Y máximamente cuando a veces solo hay un hijo o 2 en la familia. Eso es un grave problema. Porque ellos van creciendo de esa manera, creyendo que solo lo que ellos dicen, lo que ellos piensan y lo que ellos hacen es lo correcto. Tenemos que enseñarles a no ser egoístas. Y esto aplicándolo en aspectos espirituales de igual manera. La opinión muchas veces de otro es mejor que la mía. El comentario que otro puede dar es mejor que el mío. Y no porque yo sea el pastor de la iglesia, no porque usted sea el líder de la sociedad, usted se va a cerrar, no, y esto va a ser así, y va a ser así. Porque luego muchas veces nos miramos cómo nos exaltamos tan rápido que se nos echa de ver. Tenemos que tener cuidado en eso. Y a ser maduros. Y a reconocer, no porque yo sea el pastor, no porque yo sea el líder, no porque sea el anciano, no porque sea qué sé yo, el diácono o el ministro de alabanzas. Las cosas tienen que ser a mi manera, a mi modo. No, yo tengo que a veces ceder y darme cuenta que lo que el otro está diciendo es lo mejor que lo que yo estoy proponiendo. Y ser flexible en esa cosa. Porque si yo me pongo no y me pongo en una rabieta, entonces ya dejo de ser maduro espiritualmente. Y me convierto en una persona inmadura, egoísta, que solo pienso lo que quiero que hagan, lo que yo digo. Y de esto podría yo hablar muchísimo más, porque muchas veces eso mismo sucede también en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, con los hijos, las relaciones de compañeros de trabajo y tantas otras cosas más también. Amados hermanos, tantas cosas nos evitaríamos, problemas, dificultades, si tan solo creciéramos un poquito más espiritualmente. Si tan solo nosotros diéramos un paso más arriba en nuestro crecimiento espiritual y maduráramos un poquito más. Eso es el anhelo y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Que podamos, ¿saben qué? Que podamos madurar, que podamos crecer espiritualmente, que no seamos ni personas que solo pensemos de un punto de vista humano netamente, ni que seamos personas egoístas, ni que seamos personas que nos ofendemos con facilidad, ni personas que pretendamos ser siempre el centro de la atención de todo, o que cualquier cosa creamos que es por nosotros que nos están diciendo. No tomemos las cosas personales. Si no es contigo, madura, no es contigo. Amén. ¿Verdad? Aprende a hacer diferencia en eso, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual.
Recordemos que el proceso de Dios de niños hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ese crecimiento, esa madurez va a venir cuando usted y yo nos comprometamos en nuestro crecimiento, a crecer, a madurar, a no ser inmaduros en la vida. Pongámonos de pie en esta tarde.